público. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 8 de diciembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunas de las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada que ya nos acompaña vía Zoom. Perú amanece hoy con nueva presidenta de la República luego de una crisis institucional que se gestó en cuestión de horas. Y comento algunos titulares de la prensa internacional. El colombiano dice: Castillo cayó preso tras intento fallido de tomarse el poder con un golpe de Estado. La detención ocurre instantes después de que el Congreso lo destituyera de la presidencia. Antes de la detención, se le vio abandonar el Palacio Presidencial por las puertas de atrás con su familia. Pedro Castillo, el recién destituido presidente de Perú, fue detenido por las autoridades instantes después de que el Congreso, que él mismo disolvió este miércoles, o intentó disolver, esto lo agregamos nosotros, lo destituyera del cargo. Según trascendió, la detención fue posible gracias al bloqueo de varios vehículos policiales que lo interceptaron luego de que abandonara por la puerta de atrás el Palacio Presidencial con su familia. El Tiempo de Bogotá destaca que Dina Boluarte asumió este miércoles el cargo de nueva presidenta de Perú. Este miércoles 7 de diciembre, horas antes de que se aprobara su destitución en Perú, Pedro Castillo decretó disolver temporalmente el Congreso. Una nueva crisis institucional, esto hay que decirlo, que atraviesa este país. El segundo donde reside mayor cantidad de migrantes venezolanos que han huido de territorio nacional. El primero es Colombia. La revista Semana, justo de Colombia, dice: Fuerzas Armadas del Perú no respaldaron la decisión de Pedro Castillo de invocaron a la ciudadanía a mantener la calma. El presidente de Perú ordenó disolver el Congreso horas antes de presentarse por tercera vez para defenderse de una vacancia presidencial. Y una de las claves que han destacado distintos analistas en Perú y más allá de este país tiene que ver justamente con la posición institucional de la Fuerza Armada peruana. La BBC de Londres, en versión en castellano, dice 3 claves detrás del caos político en Perú que llevó a la destitución y detención del mandatario. Perú se sumió este miércoles en un caos político tras la decisión del ya expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y de instaurar un gobierno de excepción, esto está entre comillas, que según aseguró gobernaría a través de decretos, ley, hasta que un nuevo parlamento con poderes constituyentes elaborara una nueva constitución. Todo esto lo hizo el señor Castillo sin apoyo político del Poder Judicial ni la Fuerza Armada Nacional. 3 claves que hay que tomar en cuenta para entender lo que está ocurriendo en ese país. La reacción del mundo a la destitución de Pedro Castillo tras el autogolpe en Perú la destaca Infobae. Los gobiernos y organismos internacionales se solidarizaron con el pueblo y opinaron sobre lo que la mayoría del Congreso peruano calificó como un intento de golpe de Estado. Llama la atención la posición de la Unión Europea, por ejemplo, pidió diálogo para asegurar la estabilidad de Perú. Apoyamos la solución política, democrática y pacífica adoptada por las instituciones de Perú. Llamamos a todos los actores de Perú a un diálogo que asegure la estabilidad en el marco institucional. Y creo que es prácticamente la posición de todos los gobiernos democráticos. Esto lo decimos nosotros. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó las acciones adoptadas por el destituido presidente de Perú e hizo un llamado al diálogo en el país. Destacar la posición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, volcó en Twitter su opinión sobre los acontecimientos en Perú. Es un principio fundamental de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso
nos ceñimos en el caso de la sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, esto está entre comillas, ¿ah? Desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra. Nada dijo, por cierto, el mandatario sobre la decisión del autogolpe, de la disolución del Congreso. En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó dijo: reconocemos a la institucionalidad de Perú, que ha actuado hoy ante una afrenta a la democracia. La posición del régimen de Maduro es más o menos en la misma línea del presidente de México. Al menos así dijo, lo dejó entrever el vicepresidente del PSUV, opinando ayer acerca de los acontecimientos en este país y sobre Venezuela. Esto vamos a hablar con nuestra invitada. Aseguró que las elecciones no pueden ser libres mientras haya sanciones. Dinora Hernández nos acompaña, diputada de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias a ti por la invitación y a la audiencia pues, por escucharnos. Pues mucho interés de conocer tu opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, la situación institucional, el destino político de nuestro país, pero le pedí un primer comentario acerca de los acontecimientos, los últimos acontecimientos en Perú, el alcance que tiene una situación de esta naturaleza. La escuchamos. Gracias, María Alejandra. Bueno, sobre Perú, y aprovecho también de meter allí en ese lote lo que sucede y recientemente con Cristina Fernández en Argentina. Por una parte me produce un regocijo sereno, reconocer, saber que la democracia es un proyecto factible y que las instituciones funcionan en algunos países del mundo que siguen con el apego a la democracia a pesar de tener gobernantes de este tipo. Y por otra parte, pues una pena, una verdadera pena por la humanidad, de que todavía existan personas que utilicen el voto y la voluntad ciudadana para poner al servicio personal los intereses del Estado que deberían estar al servicio ciudadano. Y más vergüenza me produce también que estas personas también existan en Venezuela, María Alejandra. Regocijo y pena. En el caso concreto de nuestro país, su reacción a lo que ha dicho el vicepresidente del PSUV, que, por cierto, repite el mensaje del propio Nicolás Maduro, asegurando que no habrá elecciones libres mientras haya sanciones. Esto, en tanto avanza una negociación en México, diputada. La escuchamos. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que este tipo de regímenes manipuladores, totalitarios, que viven de la mentira y del engaño, dicen medias verdades. En Venezuela no habrá elecciones libres, pero ciertamente es mientras este tipo de sistema del cual él forma parte, este vicepresidente del PSUV, y el cual lamentablemente ahora también goza de un soporte colaborativo por ciudadanos que se hicieron llamar en un momento de oposición, mientras que este sistema conformado por un régimen totalitario y unos colaboradores a tiempo y a disposición de este régimen existan, no habrá elecciones libres en el país, porque inclusive aún en elecciones internas propias de la oposición primarias, Maduro, el régimen y el sistema lleva candidatos. Diputada, sobre el avance de las negociaciones en México, ustedes desde su organización han sido francamente críticos. Si esta iniciativa una vez más fracasa, ¿frente a qué escenario estamos de cara a unas elecciones presidenciales, tomando en cuenta que ustedes también van a participar de momento en las primarias para elegir el candidato de la plataforma unitaria? La escuchamos. Bueno, lo importante acá señalar es que no es que existe una posibilidad y una probabilidad de que esta mesa de negocios que se está realizando en México, porque no es una mesa de negociación, fracase, es que es una mesa que nació fracasada, es un diálogo que nació muerto y estamos ante la evidencia de la 15ª aproximadamente edición de un diálogo que no tiene otro objetivo que es atornillar a un sistema totalitario en el poder en Venezuela, pero que ahora tiene también dentro de sus propósitos crear una oposición o reconocer a medida de este sistema la oposición que a ellos les sirve. En este sentido, este diálogo no tiene más esperanza
que pues lo sucedido está condenado al fracaso y aquí la única certeza es que ese fondo que aprobaron para la ayuda humanitaria, y esto lo digo con dolor en el alma, no va a llegar, la ayuda humanitaria no va a llegar, y esa es la única certeza que tiene Venezuela, porque aun cuando los trámites administrativos para la liberación de estos fondos sean posibles, este régimen que ya nos tiene acostumbrados, primero a negar la emergencia humanitaria compleja después que la generó, no cumple con los principios que debe cumplir una ayuda humanitaria de imparcialidad, de independencia, de neutralidad, sino que canaliza ese tipo de ayuda hacia pues destinos pues, destinos desconocidos. Y en este momento nadie, por ejemplo, reconoce, ni sabe, ni puede contar dónde está esa ayuda humanitaria, que si bien en algún momento solicitó la Asamblea Nacional de 2015, de la cual formé parte, esta misma asamblea la entregó en abril de 2019 a la Cruz Roja, y la Cruz Roja la gerenció directamente con el régimen, porque hay que señalar también que la ONU, al único gobierno que reconoce en Venezuela es al gobierno de Nicolás Maduro, y que es el gobierno de Nicolás Maduro el que aprueba y le da el play a los implementadores de la ayuda humanitaria para que éstas puedan pues ser administradas. De manera que la única certeza que tenemos en este momento es que ese diálogo nació fracasado, que se convirtió en una mesa de negocio, y que, por cierto, la burla más evidente de este diálogo está cuando sientan en esa mesa la señora Camila Fabri, que lo único que le puede garantizar la ayuda humanitaria a Venezuela es bolsas clac o lentejas con gorgojos, tal como lo hizo su marido. Si fracasa el diálogo, entonces, ¿frente a qué escenario estamos? Igual ustedes van a participar en las primarias y luego, si resultan ganadores en una elección presidencial, diputada. María Alejandra, es muy importante reconocer las fases de un proceso de lucha permanente que ha tenido la sociedad venezolana por su libertad y en la cual se inscribe 20 Venezuela. El diálogo para 20 Venezuela, o esa mesa de negociación, no está supeditado a una consulta ciudadana para renovar, desplazar este liderazgo opositor, entre comillas, que al igual que este régimen tiránico se ha enquistado en la conducción o la autorrepresentación y autodesignación de los factores de oposición en Venezuela. Todos sabemos que quienes están sentados en México, ya suena a frase cliché, pero es la verdad, no representan a la oposición venezolana, no nos representan a nosotros, y es precisamente allí donde surge la posibilidad de una consulta ciudadana que ellos han denominado primarias y que nosotros llamamos renovación de liderazgo, y que, por cierto, lo hemos dejado claro ante la Junta Nacional de Primarias y ante todas las instancias y ante la ciudadanía en pleno, que este proceso es un proceso de la ciudadanía, de la sociedad civil, y no puede ser regido por este sistema. Es decir, solicitamos que sea sin el CNE y que vote todo venezolano dentro y fuera del territorio, con una consulta ciudadana para elegir la nueva conducción de la política de oposición venezolana. Estaremos escogiendo una ruta, estaremos escogiendo una cara, y por supuesto que si 20 Venezuela ve en esa consulta ciudadana, porque además lo propuso, 20 Venezuela fue el primero que propuso una consulta para renovar el liderazgo, si vemos allí una oportunidad para desplazar a los entreguistas de siempre, para que después podamos avanzar en una fase distinta y generar una presión mayor para hacer que unas condiciones realmente elijan, lo vamos a hacer. De manera que para nosotros no está atada ni condicionada a resultados de ningún diálogo, porque allí pues no va a resultar nada a favor de la libertad de Venezuela. Allí se están transando privilegios e intereses personales. Ahora, hay un tema que está en discusión ahora mismo y tiene que ver con el destino del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Yo le pediría un comentario: ¿cuál es la posición de su organización? Faltan pocos días para que termine diciembre. El gobierno interino cesa en enero si no se toma una decisión distinta, el impacto que esto puede tener, y cuál es, insisto, la posición de 20 Venezuela. Diputada, la escuchamos. Bueno, inicialmente hablar del impacto que no tuvo el gobierno interino, que de interino ha pasado a ser un gobierno itinerante, andariego, nómada y posiblemente portátil. Digo posiblemente porque algunos usan este tipo de instancia, de institución, para adaptarla a sus intereses. El gobierno interino, recordemos que nació con un propósito que era el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Pues ahora lo único que se escucha
que es elecciones libres de parte del presidente interino. Y yo simplemente diría, María Alejandra, que en política es determinante entender y reconocer las razones y diferenciar las razones que justifican tomar una decisión y también los motivos del propósito de esta decisión. Ahora y desde hace mucho tiempo, inclusive este mismo año, cuando a propósito de la renovación y la continuidad del gobierno interino se volvió a esgrimir el uso de la protección de los activos como una razón que justifica la continuidad del gobierno interino. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó con el cese de la usurpación? Ya eso no es importante. Ahora nadie, salvo mi organización política, orgullosamente lo digo, habla de libertad. Ahora todos ellos hablan de convivencia, de amangualamiento, de acomodarse con el sistema y me imagino que de dividirse cargos de representación. En este sentido, yo a propósito de la protección de los activos digo, recordemos que también Monómero es un activo que no fue protegido por el gobierno interino. Recordemos que las 31 toneladas de oro están protegidas, también protegidas están protegidas tanto del régimen de Maduro como el gobierno interino de Juan Guaidó. Y pues bueno, ¿qué protección de activos estamos hablando con la entrega de 3.000 millones de dólares para liberar un fondo para que lo maneje el régimen y que no me vengan a decir que el régimen no va a tocar ese dinero porque todos sabemos, y lo dije anteriormente, que los implementadores de este tipo de ayuda los escoge el régimen porque este régimen ataca, persigue a las ONG defensoras de derechos humanos que resuelven y que de hecho han sido los únicos que han resuelto la emergencia humanitaria en Venezuela cuando han tramitado ayuda, pues a ellos los allanan, los persiguen, porque este régimen no está interesado en que llegue ayuda humanitaria. De manera Pero, que, diputada, simplemente, perdone, precisar, sí. ¿ustedes van a apoyar o no la continuidad del gobierno interino en enero? María Alejandra, los argumentos anteriores que te di es para decir que existe el artículo 201 constitucional que le permite a cada diputado votar conforme a su conciencia y a lo que considere de acuerdo a los electores. En Venezuela se ha considerado que a los diputados les toca tomar una decisión y particularmente en lo que corresponde o que respecta a Dinora Hernández, el 3 de enero del 2022 dije que tengo sobradas razones para señalar que la continuidad del gobierno interino no tiene como propósito la libertad de Venezuela. En esa ocasión voté no y hoy mi posición sigue siendo la misma, María Alejandra. Diputada Dinora Hernández, gracias por atendernos, acompañarnos. Clarísimo el planteamiento. Vamos a la pausa y regreso, venimos con más. Un abrazo. Hasta luego. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más,
Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y bueno, a propósito de la crisis institucional en Perú, en Venezuela tenemos nuestra propia crisis y probablemente puede profundizarse a partir de enero, dependiendo de lo que ocurra o no con la continuidad del gobierno interino, el reconocimiento de Juan Guaidó y en consecuencia el reconocimiento de Nicolás Maduro. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Y si me permite nuestro invitado, parece que estuviéramos en un ritornelo sin nunca acabar, una especie de déjà vu, porque ya con él conversamos, no recuerdo si el año pasado o el anterior, al respecto. El doctor Tulio Álvarez es jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, Marielle. Mira, no importa cuándo fue la conversación, la realidad que ha sido un ritornelo, es decir, pudo haber sido hace 3 meses, hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. O sea, esto es un proceso de deterioro institucional que no se detiene y es una problemática ya que no es insoportable para el venezolano porque se refleja en desde todo punto de vista, ¿no? Económico, social, cultural. Y si me permite, doctor Álvarez, independientemente de las consecuencias que va a tener lo ocurrido en Perú y salvando las comparaciones, da un poco de envidia, digamos, el funcionamiento de las instituciones ante una situación, el intento de un golpe de Estado, la reacción inmediata para tratar de estabilizar el país. Inicialmente no sabemos cómo va a terminar eso. En Venezuela no es así. La pregunta que yo le haría es qué podemos esperar a partir de enero. Nos decía la diputada Inora Hernández de 20 Venezuela que al menos ella no va a respaldar la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó. Lo escuchamos. Sí, mira, este tema de la institucionalidad democrática es muy relativo, porque la imagen que hay sobre lo que pasó en Perú es que funcionó la institucionalidad democrática. En realidad, lo que sucedió allá es algo muy simple. A punto de una destitución constitucional de Castillo, Castillo tomó la peor de las decisiones. No es algo inédito, es exactamente el guión que siguió Fujimori, pero tiene una diferencia sustantiva. En su momento, Fujimori tenía un amplísimo respaldo popular y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este individuo, en una situación de desesperación absoluta, trata de ensayar esa experiencia histórica del Perú y fracasa estruendosamente porque no tiene ni el apoyo popular, ni siquiera el mínimo para alguna posibilidad de maniobra, por una parte, y tiene el rechazo de toda la Fuerza Armada, inclusive los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, ¿qué pasa? No es envidiable lo que sucede en Perú. Perú tiene 6 presidentes en 5 años. Es un tema que hay que destacar. Lo que funcionó es una institucionalidad añeja que ha destituido ya 4 presidentes en los últimos tiempos. Entonces, lo que va a pasar en Perú es harto complicado, sobre todo por el liderazgo de la señora Fujimori, que se va a tratar de imponer en este caos. En Venezuela, pasando a nuestro tiempo, también hay factores políticos que se están tratando de imponer en el caos reinante, en la anarquía reinante. Entonces tú tienes varios focos de conflictividad y varios teatros de operaciones que jamás se ha utilizado también la palabra teatro como la que estamos utilizando en este momento, porque el teatro de operaciones normalmente es el escenario de un enfrentamiento que tiene múltiples componentes, pero lo que estamos viviendo en Venezuela es anarquía institucional, un gobierno que sigue siendo forajido y configura la definición de Estado forajido y fallido, porque sigue fallando en los servicios públicos, en la prestación de servicios, y una población que aunque traten de ocultarlo con un esquema propagandístico muy eficiente, porque si algo saben ideológicamente estos señores es manejar a la opinión pública, tratan de reflejar que en Venezuela hay una recuperación económica, una recuperación social y que las personas están en un proceso, vamos a decirlo así, de apoyo al régimen, cuando la realidad es lo contrario. Deterioro sigue,
La cuestión económica todos los días se perfila peor, por supuesto, para un sector de la población, el mayoritario, que depende de su trabajo y depende de los servicios del Estado. Bueno, sin ir más lejos, lo ocurrido ayer con el tipo de cambio encendió las alarmas, lo comentábamos en este espacio, por cierto. Cerró por encima de 12 bolívares, camino a 13, y el paralelo ya superó la barrera de los 15 bolívares. Ahora, yo le pregunto, profesor, frente a qué escenario estamos otra vez, si se renueva o no el gobierno interino de Juan Guaidó, tomando en consideración lo que está en marcha, es decir, la decisión de la comunidad internacional de evaluar la posibilidad o no de tratar directamente con el régimen de Maduro y la celebración eventual de elecciones presidenciales en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, el primer punto es que hay que analizar esta situación del gobierno interino como un proceso exitoso en un primer momento. ¿Desde qué perspectiva fue exitoso? Desde la perspectiva externa. Perdió toda legitimidad el régimen de Maduro y el reconocimiento de una institucionalidad producto de la Asamblea Nacional en su momento histórico derivó en la protección de activos de Venezuela en el extranjero. Ya sabemos que no hay ninguna confianza con el manejo de recursos por parte de este régimen. No hay ninguna posibilidad de un manejo transparente de recursos por parte de este régimen. Entonces hubo una primera fase exitosa, reconocimiento de una institucionalidad de la Asamblea Nacional que emanaba de la Asamblea Nacional y regida por la Constitución, después protección de activos, después se da una situación de deslegitimización del régimen de Maduro, pérdida de apoyo, aislamiento. El proceso sigue y poco a poco el producto de la inconsciencia, de la falta de madurez y la misma corrupción, porque hay que decirlo con fuerza, misma corrupción de factores que se han acostumbrado a vivir del Estado y a vivir de un desarrollo político, se va deteriorando el interinato del señor Guaidó. El señor Guaidó, si ha pecado en algo, es con quien se reúne. Y los factores que lo han apoyado, buena parte de esos factores abusaron de su confianza y hicieron un uso indebido, como ya se ha comprobado, de recursos nacionales. Esto, por supuesto, lo aprovecha el régimen para torpedear a ese esquema constitucional de subrogación y además para decirle al mundo y decirle a los estados que están apoyando al régimen transitorio, mire, esto es un fracaso, ellos no han logrado bajo ninguna circunstancia los objetivos que ustedes se plantearon en un primer momento y aparte de un problema de mala administración de recursos. Entonces, frente a esa situación, los estados tienen que tomar decisiones. Buena parte de esos estados han cedido ya han cedido. Y el respaldo que sigue existiendo a la transitoriedad es por parte de Estados Unidos y la mayoría de la Unión Europea. Ahora, eso no es cualquier respaldo, sigue siendo poderoso. Pero si tú tienes esta situación interna donde hay una división evidente entre los factores que apoyan al régimen transitorio, donde una mayoría quiere permanecer en ese esquema y unos factores muy importantes se quieren salir y quieren anular el proceso en enero, eso va a tener una consecuencia directa, que es la relegitimación parcial de Maduro. Es decir, alguien tiene que hablar con alguien y los estados quieren entenderse con un interlocutor y si no es el que se creó con el gobierno transitorio va a ser Maduro. Es decir, que lo que aquí pareciera plantearse es que si se elimina el régimen transitorio en enero, Maduro va a reiniciar un diálogo no ya con los factores internos de oposición en Venezuela, sino con los propios estados. Y ese diálogo no tiene nada más de contenido, o su mayor contenido es el económico. Es decir, la utilización de recursos de Venezuela en función de los intereses de esos estados. Esa es la realidad. En su opinión, ¿qué debería ocurrir entonces? Si le preguntan, si le piden su criterio, profesor Álvarez, desde la Asamblea Nacional y los factores políticos de la plataforma unitaria.
Ya esto, en mi opinión, es muy importante decirlo. Cuando yo doy derecho constitucional y los profesores de derecho constitucional siempre dicen que el derecho constitucional es el más político de todos los derechos y en consecuencia es el menos normativo de todos los derechos. ¿Qué significa esto? Que priva la política. La realidad es una deslegitimación de ese proceso de transitoriedad y lo que hay que preguntarse es qué beneficios trae la permanencia. El único beneficio desde mi perspectiva es que hay países que todavía lo respaldan. Esa es la única ventaja actual. Y además que los activos están represados y están congelados. ¿Qué pasaría si se liberan los activos? Bueno, nada distinto a lo que hemos visto en los últimos 20 años. Despilfarro, corrupción, dilapidación. Ahora, si los que van a ejecutar un proceso de despilfarro y corrupción son factores que no están alineados directamente con Maduro y se dicen oposición, va a ser una tragedia. De manera que lo más sensato, en mi opinión, es planificar un proceso unitario bajo el esquema que se está desarrollando. Yo creo que hay que darle un apoyo a la posibilidad de unas primarias. Creo que en ese proceso los que participen deben manifestar claramente su desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. Creo que deben indicar claramente que ellos lo que están haciendo es un aporte ciudadano de organización política en el núcleo de oposición, porque hasta que no se resuelva el problema de la oposición dividida, pero sobre todo pervertida, porque hay que decirlo, hay factores pervertidos que lo que están haciendo es causando un grave daño a la nación, tan grave como el que causa el régimen de Maduro. Hasta que no se execren a esos factores, hasta que no se aíslen esos factores, la oposición no va a avanzar. ¿Tan grave o peor, si me permite, profesor? Un mayor daño, si me permite, al que está causando, guardando las distancias, evidentemente, con los delitos de lesa humanidad, lo que ha sido la destrucción de nuestro país en 20 años, pero todas las acciones que estén dirigidas a mantener esta situación, bueno, son mucho peores. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020,
el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis institucional de Venezuela, que no es menor, como lo explicaba nuestro invitado anterior, el profesor Tulio Álvarez de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Mencionaba el profesor Álvarez el impacto que podría tener la continuación o no del gobierno interino de Juan Guaidó con relación al destino de los activos de Venezuela. Y uno, quizás el más preciado, sin duda alguna, es la empresa Citgo. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Horacio Medina es presidente de la Junta de Administración Ad Hoc de PDVSA. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, para ti y para toda la audiencia. Ciertamente. Una vez más, nos toca hablar de este tema. Ya falta muy poco para que se tome la decisión política sobre la continuación o no del gobierno interino. Juan Guaidó decía recientemente que esperaba que Estados Unidos extendiera la licencia que protege a Citgo de los bonistas. ¿Cuál es el panorama que tenemos por delante con relación a este tema? Lo escuchamos. Bueno, ciertamente hay una protección sobre los bonos 2020, que es la suspensión de la licencia para la ejecución. Esto data desde finales del año 2019, creo que octubre del 2019, y se ha venido renovando. En este caso vence en el mes de enero. Sin embargo, hay algunas cosas que han cambiado y ciertamente es obvio, hemos seguido pidiendo y hemos seguido conversaciones con el Departamento de Estado, con el Departamento del Tesoro y con algunos otros funcionarios de la administración Biden en función de que esa protección se mantenga en tanto y en cuanto no se produzca pues alguna sentencia en firme sobre alguno de los casos. Eso lo hemos visto en los casos de inicialmente Crystalex, hoy Fondo Tenor Capital, en los fondos 2020, por cierto, aprovecho para decirte, ayer también la Corte de Apelaciones Superior del Estado de Nueva York, digamos, la Corte Suprema de Justicia del Estado de Nueva York, concedió una prórroga de 45 días que habían solicitado nuestros abogados para hacer la exposición del caso que estamos abordando en esa Corte sobre si procede o no la consideración del marco constitucional y legal de Venezuela para ese caso. Eso extiende un poco más el tiempo que tenemos para el juicio. Quizás nosotros estamos estimando que hasta finales del año 2023, sin embargo, es perfectamente procedente y sería lo correcto que se extendiera esa suspensión de licencia, esa protección. Pero yo creo que allí, complementando un poco lo que dijo el presidente Guaidó, yo diría que es casi que imprescindible pues establecer, digamos, la continuidad de la institucionalidad interina bajo el esquema que tomen las decisiones quienes son los dirigentes políticos en Venezuela en este momento, una decisión que por supuesto no me corresponde, pero sí me corresponde decirle que si no hay esa institucionalidad interina para que continuemos en la protección de los activos y aún tratando de buscar actuar en activos en otros lugares, pues sencillamente se correría un altísimo riesgo de perder un esfuerzo que ya hemos hecho. Un esfuerzo, María Alejandra, que definitivamente a través de la cadena corporativa ha sido intenso, que ciertamente nos hemos visto beneficiados por los vientos favorables de los precios este año, pero que indudablemente también estuvimos y estamos cada día mejor preparados para asumir, para poder beneficiarse de esos vientos positivos. Y eso implica que este año, con toda certeza, al terminar el 31 de diciembre del año 2022, nosotros vamos a terminar con una ganancia neta en Citgo por encima de los $2.500 millones, con toda certeza.
¿Solo en el último trimestre de 2022 o a lo largo de todo el año completo, ¿no? al año completo? Sí, yo creo que por supuesto, lo vamos a superar con holgura. Eso es muy buena noticia. Ahí ya, y justamente hoy se va a discutir lo que sería el plan para el año 2023 y para el mediano plazo. Hay muchas expectativas en positivo y yo creo que, otra vez, yo tengo que repetirlo. Yo creo que no tendría ningún sentido perder este activo y no tendría sentido ni para el gobierno interino, para esa institucionalidad interina, ni lo tendría para ninguno de los venezolanos. Sea quien sea el que al final del día, y empatándome un poquito en la conversación con el doctor Tulio Álvarez, mi respeto y aprecio para él, es que definitivamente, sea quien sea el que acuda a unas elecciones y cuando se pueda desembocar en un gobierno democrático, sea quien sea el que asuma eso, va a hacer una gran diferencia poder contar con Citgo o no tener a Citgo. Y es por eso que creo que es muy importante resaltar que esto no tiene ningún nombre, ninguna etiqueta, tiene un activo de los venezolanos, tan tuyo como mío. Ahora, usted dice, podemos perder todo el esfuerzo que se ha hecho. ¿Qué podría ocurrir si deciden los partidos políticos no renovar el gobierno interino a partir de enero, al menos con Citgo? Bueno, yo creo que habrían muchas opciones. A mi modo de ver las cosas, habrían dos marcadamente ya en el ámbito. Una, que definitivamente al no haber presencia de una función como sería la Junta Administradora de PDVSA, reconocida en los juicios en los Estados Unidos, porque está siendo reconocido el gobierno de Juan Guaidó, quedaría acéfalo eso allí, no habría tampoco representación de la Procuraduría General de la República, y en fin, esos casos pues estarían condenados a perecer, y el que el juez se vea en la obligación de fallar a favor, aun cuando no hayan terminado los juicios. No habría una posibilidad cierta y real de poder llegar a algún tipo de acuerdo extra litigio que pudiese preservarlo, porque tampoco tendría una égida. Tendríamos a PDVSA Holding, tendríamos a Citgo, pero en un corto plazo, pues eso dejaría de existir. Y la otra opción, que yo la veo mucho más lejana, es que la administración de Biden decida transferir nuevamente Citgo a las manos de PDVSA de Maduro. No tendría sentido, creo yo, puesto que justamente de allí se rescató, justamente esa es una empresa, y lo sabe el Departamento de Justicia, que tiene más de 47 casos de corrupción claramente identificados y muchos de ellos ya judicializados, que existe hoy en día una imagen corporativa muy distinta, que se han concentrado en las operaciones, que es una empresa exitosa, volverla al pasado no creo que sería lo procedente. Así que a mi modo de ver las cosas, esto lo que significaría es que perdería el control la República Bolivariana de Venezuela y este control iría a parar en una suerte de subasta con los acreedores. Es decir, que inmediatamente comenzaría la liquidación de Citgo. Sí, básicamente eso podríamos decirlo así para que se pueda entender más claramente. ¿Cuántos contenciosos están en marcha ahora mismo contra la corporación? Bueno, son muchísimos. Yo puedo decirte que lo que más, digamos, requieren nuestra atención o que tienen la atención inmediata serían los bonos 2020, sería el caso de litigio con Tenor Capital, entre paréntesis Crystalex, tendríamos el caso de ConocoPhillips por la expropiación del campo Coro Coro en el Golfo de Paria, tendríamos un impago, una situación de impago y una demanda que ya existe un juez que se pronunció a favor de la empresa Dresser Rand, y esos serían los 4 casos que a nosotros nos están en este momento concentrando nuestra atención. Sin embargo, hay muchísimas otras demandas, hay muchísimos otros intentos de juicio, algunos que tienen que probar todavía el alter ego, y en fin, creemos que es importante. Y otra de las funciones que de continuar la instancia interina, la institucionalidad interina, deberíamos ocuparnos es comenzar a un proceso de reestructuración de la deuda. La PDVSA de Nicolás Maduro es una PDVSA que está altamente endeudada. Nosotros hemos identificado posibles endeudamientos cercanos a los 60.000 millones de dólares. O sea, que no solo que está quebrada y arrasada la empresa, no solo que está desprestigiada, no solo que tiene una imagen
como la que ya sabemos, no solo que apenas produce 600 o 650.000 barriles, sino que además tiene unas deudas que podrían alcanzar los 60.000 millones de dólares. ¿Eso es posible de superarlo? Yo creo que en un gobierno democrático con plenos poderes, yo creo que eso es posible, haciendo una reestructuración de esa deuda de una manera sensata, profesional y capaz. Así que yo sí creo, hay muchas dificultades, yo no lo voy a negar, es muy complicado todo este proceso, pero si llegamos a esas elecciones y hay un nuevo gobierno, un gobierno democrático, que sea capaz de comenzar a restablecer el estado de confianza entre acreedores y posibles inversionistas, nosotros podríamos resolver la crisis. Esa es mi opinión. Es decir, a la luz de los datos y los números que usted maneja, aún liquidando, sí, con el peor de los escenarios, no habría dinero para cancelar la deuda que ahora mismo tiene PDVSA. ¿Es así? No hay de ninguna manera. Citgo es una empresa que ha pasado de 4.500 millones de dólares como valor de mercado estimado en el año 2019 a un valor estimado actual que va superior a los 10.000 millones de dólares. Quizás algunos estiman 12.000. Entonces, hasta allí sería como el límite. No hay forma de que pudiéramos cubrir esos 60.000 millones de deuda. Eso habría que reestructurarlo, habría que hacer un plan de pago, habría que hacer algunas, digamos, concesiones, habría que pensar en buscar esas soluciones, y yo creo que los acreedores, y en este caso, aquellos que queden claramente identificados como deudores, recordemos que podrían haber algunos que parecen deudores que no lo son, eso no nos debe extrañar, pero una vez que se hayan identificado, yo creo que estaría a la disposición de poder lograr soluciones para ambas partes. Si permite, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. ¿Sabe usted que Nicolás Maduro acaba de declarar que tiene todas las intenciones de tomar el control de Citgo? De hecho, lo puso como una condición para continuar avanzando en las negociaciones en México. Al regreso de la pausa, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis institucional en nuestro país, el destino de los bienes en el exterior. La joya de la corona, sin duda, es la corporación Citgo, y nos acompaña, le conoce perfectamente el tema. Horacio Medina es presidente de la Junta de Administración ad hoc al frente de PDVSA, designado por el gobierno interino y la Asamblea Nacional Legítima de 2015. Yo le dejaba una inquietud
sobre las intenciones de Nicolás Maduro de tomar el control de la empresa. Él textualmente dijo: Citgo es propiedad de Venezuela y es uno de los elementos vitales para seguir avanzando en las negociaciones de que Citgo le regrese a Venezuela completamente libre de polvo y paja. Yo le pediría un comentario, tomando en consideración lo que esta gente hizo con la empresa, y ponemos esto en contexto de la audiencia. Incluso en el 2014, Nicolás Maduro, PDVSA, intentó poner en venta Citgo. Esto hay que recordarlo. No fue así, sin embargo, endeudó la corporación, la entregó prácticamente en manos de Rosneft a cambio de un préstamo. También colocó la corporación a manos de los bonistas. Llegó a valer, como ha dicho nuestro invitado, $4.000 millones. Hoy, su venta ascendería a $12.000 millones. ¿Qué responde usted a una pretensión como la que ha expresado Nicolás Maduro? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, tengo que primero tragar porque se hace muy complicado, ¿no? Ahora, en los tiempos de mi mamá eso se llamaba caradurismo, ¿no? Hay que tener la cara muy dura para decir esto. Y yo voy a explicar por qué. Porque yo soy el presidente de la Junta Administradora del Hub de PDVSA, responsable en este momento de Citgo, y como tal, y lo he dicho una y otra vez y quiero ser consistente, yo me debo a todos los ciudadanos venezolanos y debo rendirle cuenta a todos los ciudadanos venezolanos, porque esta es una empresa de todos los ciudadanos venezolanos. Por lo tanto, al señor Maduro también tengo que decirle cuál es la situación de Citgo. Y ciertamente yo le digo que él ha dicho también que le den los dividendos y esto. Bueno, yo creo que tiene un problema muy complicado que quizás no entienda, y yo se lo voy a aclarar. En primer lugar, Citgo este año, como te dije al comienzo del programa, va a superar holgadamente los $2.500 millones de ganancia. Supongamos que son 2.500. Bueno, esos 2.500 de ganancia neta no son dividendos, señor Maduro, no son dividendos. Esos 2.500 millones de dólares debe ser sometido a la consideración de los acreedores de Citgo, que durante su gestión, la gestión de su régimen en Citgo, incurrió en un endeudamiento realmente extraordinario. Vamos a ver por qué. Citgo Petroleum Corporation tenía en el 2019 una deuda de $2.000 millones. Y tenía Citgo Holding, que fue una empresa creada en el 2016 para poder pasarle algunos terminales, algunos poliductos, oleoductos de Citgo, para poder ¿qué? Endeudar, adicionalmente a lo que ya tú dijiste, endeudar en $2.800 millones más a Citgo Holding, en el cabeza de Citgo Holding. ¿Para qué? Para producir de allí una palabra que le encanta, que se llama dividendos, de $2.200 millones, que fueron pasados como corresponde a PDVSA Holding, y de PDVSA Holding fueron a PDVSA. Esos $2.200 millones que se pasaron, y esos $2.800 millones, por lo cual se endeudó adicionalmente la empresa, jamás nos han explicado qué hicieron con $2.200 millones. Lo que sí puedo decirte es que ese endeudamiento de $4.800 millones ha implicado que durante estos años hayamos tenido que pagar intereses por encima de los $400 millones. Eso es lo que nos dejaron. Entonces, no creo que haya ninguna posibilidad de que eso pueda ir como dividendos a ninguna parte. De hecho, ni siquiera al interinato, por si acaso, porque expresamente está prohibido en los términos y condiciones del Estatuto de la Transición. Entonces, eso no es cierto. Ahora, a mí sí me gustaría preguntar también, como ciudadano, que alguien me dijera por qué PDVSA no ha publicado sus estados financieros desde el año 2016, por qué el ministerio no produce el PODE, petróleo y otros datos estadísticos, por qué no nos dicen exactamente cómo es la gestión. Nosotros podemos decirlo y lo decimos. Ahora, eso de que se le devuelva a Citgo y libre, yo creo que eso no va a ocurrir. Repito, aquí hay unos acreedores, hay unos bonistas que le dieron $1.900 millones, que tampoco nos han explicado qué se hicieron. También nos pusieron en riesgo con Rosneft, que le dieron $1.200 millones. Y así sucesivamente, cuando uno comienza a ver, lo único que encuentra son deudas y más deudas, demandas y más demandas. Y contra eso hemos tenido que lidiar. Entonces no creo que sea lo pertinente que alguien con aquella seriedad aparente diga que le devuelva a la empresa. La empresa es de todos los venezolanos, correcto, pero es tan de él como mía, y nosotros no vamos a devolver una empresa a alguien que la ha saqueado, que la hipotecó y que estuvimos a punto de perderla
todos los venezolanos por la irresponsabilidad, por la corrupción y por el manejo negligente que se hizo en esta empresa. Así que yo soy muy enfático en esto. Esta es una empresa que es de los venezolanos, lo tengo muy claro, y la defensa de este activo es una defensa de todos los venezolanos. Y por eso hoy día rendimos cuenta como corresponde, así como dijimos en el 2020 que tuvimos pérdida, lo dijimos en el 2021 donde solo en el último trimestre pudimos tener una ganancia neta de 21 millones, hemos dicho ahora también que todo se ha encauzado, que tenemos una empresa que opera al 97%, que hemos superado nuestra capacidad nominal de procesamiento, que metemos en el mercado de los Estados Unidos y en el mercado de exportación 800,000 barriles diarios de combustible y que además de esto hay un plan de trabajo para que la empresa pueda crecer en el corto y en el mediano plazo. Entonces, esa es la realidad. Horacio Medina, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, por madrugar temprano con nosotros por la diferencia horaria, pero creíamos pertinente escuchar su opinión, su análisis y la información en torno a este tema, porque faltan muy pocos días para que se tome una decisión política sobre la continuación o no del gobierno interino y el impacto que esto va a tener. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.